Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Una gran alegría poder celebrar juntos hoy la fiesta de San José, que honramos como patrón de la Iglesia Universal, que justamente en este año se cumplen 150 años de su patronazgo, del patronazgo de San José como patrono de la Iglesia Universal. Este año y el año pasado, una pandemia terrible nos está haciendo mucho daño. Más de 70.000 personas. Seguro que algún familiar vuestro conocido, porque os sigo en las redes sociales, falleros de pro en algunas de las comisiones que hoy nos hemos reunido, han sido llamados a la casa del Padre en este tiempo de la COVID-19. Rezamos por ellos. La celebración de este día tiene también este matiz. Nos reunimos como hombres y mujeres de fe para honrar a San José como patrono de la Iglesia, para honrar a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Desamparados, para traerle nuestra ofrenda, no solamente la ofrenda de nuestras flores, de nuestros ramos, sino venimos a ofrecernos nosotros mismos a la Virgen y para rezar por los difuntos. Por eso quería empezar esta mañana mis palabras dirigidas a vosotros, teniendo un recuerdo especial en este año tan trágico que estamos viviendo, desde el 13 de marzo del año 2020 hasta hoy, pidiendo el eterno descanso de tantos falleros y falleras que han partido hacia la casa del Padre y que a buen seguro están hoy desde el cielo, uniéndose a nosotros en acción de gracias a Dios en esta celebración que estamos viviendo. No los olvidamos, los tenemos muy presentes en esta celebración y a todos ellos los traemos a nuestra oración y desde el cielo de ellos se unen en esta acción de gracias a Dios nuestro Señor. Traigo también a la memoria a tantas familias que están sufriendo verdadera necesidad en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Las fallas siempre os habéis caracterizado por estar al lado de los pobres, por estar al lado de los que sufren, por estar al lado de las personas y familias necesitadas. Recuerdo ya lejano aquella iniciativa de la Cofradía de la Virgen de los Desamparados, cuando invitó a todas las fallas de Valencia al euro solidario. Algunos de vosotros también lo recordaréis. A las fallas les faltó el tiempo para unirse a esa iniciativa solidaria
favor de las familias más necesitadas que atendía la cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados en la Basílica. Las fallas siempre habéis estado al lado de los pobres, al lado de los necesitados y al lado de tantas instituciones de la Iglesia o no de la Iglesia que tanto bien están haciendo por las familias más vulnerables de nuestra sociedad. Agradezco las iniciativas que a lo largo de todo el curso vais realizando en favor de tantas familias necesitadas, colaborando con nuestra Cáritas parroquial, colaborando con la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia y colaborando con tantas iniciativas sociales que salen de nuestra parroquia. Gracias. Quería daros las gracias públicamente y también quería daros las gracias en esta mañana por aceptar la invitación que hace ya un tiempo os mandé a través de Manolo Pitar, que está vinculado a nuestra parroquia, un fallero de pro y tan querido por mí, colaborador con Cáritas parroquial que hace tanto bien a nuestra parroquia. Habéis aceptado en masa, gracias a Dios. Este año es un año distinto, pero también vosotros habéis querido estar presentes en esta celebración para unir nuestros cantos. Este año hemos tenido la suerte de participar en esta Eucaristía con la dulzaina y el tabalet. Animan el canto en la celebración. Poco a poco vamos haciendo grande esta fiesta. Poco a poco vamos dándonos cuenta de la importancia que tiene también en la fiesta fallera celebrar la fe, honrar a San José, honrar a la Virgen de los Desamparados. Nuestro barrio de Ruzafa es un barrio eminentemente fallero. No podéis imaginar lo que estamos sufriendo, los que también somos falleros de toda la vida, no de ahora, de siempre, amb portat les falles en el cor, volem a les falles i als fallers com algo nostre, volem la festa fallera, volem el foc, volem la flama, volem la llum, volem el color, volem tot el que siga festa fallera. Enguany no podem celebrar les festes com estem acostumats a celebrar-les. Però no passa res, com bé diuen en els carrers, així es planta una falla, tornarem. Estic convençut que per la gràcia de Déu esta pandèmia passarà de llarg i tornarem. Estarem presents en els nostres barris, estarem presents en els nostres carrers, plantarem les vostres falles i estarem, com sempre, al vostre costat, animant-vos i, sobretot, estant sempre ajudant-vos en el que necessitem. Tornarem amb més força, perquè tornarem quan tu no torna després d'una prova, torna i s'alça amb més força. I això és el que passarà als fallers i a les falleres de Ruzafa, que tornaran amb més força als carrers i així que podrem a l'any que ve, si Déu vol, tornar a viure la festa fallera com estem acostumats a viure-la en els nostres carrers. Mirad, San José, entre una de las características que tiene en su vida es que lleva una vida silenciosa. Si os dais cuenta, los que estudiamos un poquito la Escritura, San José no dice nada en la Escritura, muy poquito. Si no recuerdo mal, creo que nada. Todo lo hablan por él. Él no pronuncia palabra. Por eso se le denomina el hombre del silencio, pero a la vez el hombre de la escucha. Vosotros estáis llamados hoy, en este año, a estar en silencio. No hay música en las calles, no hay cohetes, no hay ruidos, no hay fuegos artificiales, no hay mascletas, no hay ruido, no hay fiesta. Estáis por la pandemia llamados a vivir en el silencio, pero ese silencio es un silencio enriquecedor, como el de San José, porque es un silencio que le lleva a cumplir y a aceptar en cada momento la voluntad de Dios. Vosotros, con vuestro silencio, también cumplís y aceptáis lo que nos toca vivir en este momento, que es justamente esto: participar del dolor, del sufrimiento que está viviendo la humanidad, que está viviendo España, que está viviendo Valencia por la COVID. No importa. Vosotros en esta mañana, aunque estamos viviendo un año difícil, habéis venido aquí unidos para ofrecer a la Virgen todo lo que sois y lo que tenéis.
Todo el trabajo de vuestras comisiones falleras, hoy se lo presentáis a la Madre, hoy se lo presentáis a San José, para que ella continúe ayudándonos en vuestro quehacer fallero. Ánimo, valientes, adelante, la Virgen y San José interceden por vosotros. Y como siempre, la parroquia y yo estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Cuanto más unidos estemos, cuanto entre nosotros no haya divisiones, más grande haremos el barrio. Y eso es lo que queremos, hacer el barrio de Ruzafa más grande. Un barrio de Ruzafa donde realmente reine el amor, la fraternidad, sobre todo que reine la unidad. Importa un barrio unido, porque un barrio unido siempre o jamás será vencido. Que así sea. Ánimo y adelante, que la Virgen interceda por nosotros y San José también. Gracias. Frenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingueu, i en el taller i en el camp remoregem càntics d'amor, himnes de pau. En el taller i en el camp remoregem càntics d'amor, himnes de pau. Passa la regió que avança en marxa triomfal. Per a tu la vega enfia, la riquesa que atresora. I és la veu de l'aigua, càntic d'alegria, acordat al ritme de guitarra mora. Paladins de l'art ofrenen ses victòries gegantines, I als teus peus, sultana, tots jardins s'estenen, un tapís de murta i de roses fines. Brinden fruites daurades els paradisos de les riberes, pengen les arracades baix les arcades de les palmeres. Sona la veu amada i en potentíssim vibrant ressò. No desceros calvada, cantem les glòries de la regió. Valencians en peu al sense, que nostra veu la llum salude i un sol novell. Per a ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingueu.